Radio Educación presenta Diabetes y yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y yo. Innovaciones en el tratamiento de diabetes para el 2021. Bienvenidos a esta emisión del programa Diabetes y yo, propuestas que puedan mejorar nuestra calidad de vida. Les saludamos Gisela Ayala y una servidora María Eugenia Pulido. Y bueno, antes de empezar, siempre tenemos un reportaje introductorio al tema que vamos a tratar. Adelante. ¿Se ha preguntado qué es lo que pasa en el cuerpo cuando se tiene obesidad y diabetes? Hace algunos años se creía que la grasa corporal solo funcionaba como protector y aislante de los órganos del cuerpo. Con el paso de los años, se encontró que también produce diversas sustancias que participan en las actividades que los órganos y sistemas del cuerpo llevan a cabo y que permiten que nuestro cuerpo trabaje adecuadamente. Recordemos que la obesidad es la acumulación excesiva de grasa corporal. Para entender la relación entre diabetes tipo 2 en las personas con obesidad, debemos explicar que hay un puente entre ambas llamado resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es la condición que se presenta cuando el cuerpo no es capaz de aprovechar la insulina, impidiendo que esta hormona disminuya los niveles de azúcar en sangre. Cuando una persona vive con diabetes y además presenta obesidad, empeora la resistencia a la insulina. Actualmente se sabe que la ubicación de la grasa corporal también influye en el desarrollo de enfermedades, principalmente cuando se encuentra en el abdomen. Si lo pensamos detenidamente, esta zona es la que aloja la mayor parte de nuestros órganos y por ello los afecta directamente. Está comprobado que una pérdida de peso moderada y sostenida en el tiempo puede mejorar la acción de la insulina, disminuir las concentraciones de glucosa o azúcar en ayunas y reducir la necesidad de algunos medicamentos para la diabetes. Con pérdida de peso moderada, nos referimos a una reducción de 5 a 10% aproximadamente de los kilogramos extra. Cuando se vive con diabetes tipo 2, mantener un peso saludable es indispensable para lograr una buena calidad de vida. Esta cápsula fue hecha con información de la Federación Mexicana de Diabetes. Quédese con nosotros para conocer más sobre los tratamientos disponibles para la atención de la diabetes y la obesidad. Muchas gracias por empezar el año con nosotros. De parte de todo el equipo de este programa Diabetes y yo, le deseamos a usted, a todos sus seres queridos, un 2021 lleno de luz, que nos ilumine y que salgamos ya de esta situación de la pandemia, que ya las vacunas estén listas y que no haya ningún problema. Y bueno, saludo con gusto a Gisela Ayala, que me acompaña en el programa. Gisela, ¿cómo estás? Muy bien, Maru, muchas gracias. Me uno a los buenos deseos para todos nuestros radioescuchas, que tenga cada una de nuestras familias salud, prosperidad en este 2021 que está nuevecito para nosotros. ¿Qué te parece si anuncias y presentas a nuestra invitada el día de hoy, por favor? Claro que sí, Maru, como bien lo indicaste en los primeros segundos de este programa, hoy vamos a hablar de tratamientos, pero de tratamientos cercanos a lo que a nosotros nos interesa. Diabetes y obesidad, sobre todo, es por ello que invitamos a la doctora Yael Contreras Sandoval. Ella es médico por la Universidad de Guadalajara, con diplomado como facilitador en diabetes por la Universidad del Valle de Atemajac,
Y la doctora Contreras también cuenta con una maestría en nutrición clínica por la Universidad del Valle de México. Tiene una amplia experiencia en investigación clínica en diabetes, obesidad, salud cardiovascular y también es actualmente gerente médico del laboratorio danés Novo Nordisk, que tiene presencia en México. Bienvenida, doctora. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Maru, Gisela. Gracias por la oportunidad de estar en este espacio y me uno definitivamente a sus deseos. Esperamos que este año que recién inicia, este año 2021, traiga mucho mejores cosas que el que sigue y nos permita cada día tener salud. Muchas gracias por la invitación. Y pues en realidad es para mí un gusto tener la oportunidad de estar en espacios donde tenemos la oportunidad de hablar con los pacientes, de tener esta cercanía y esperamos, claro, poder brindarles información que pueda ser de valor para ustedes y que se lleven definitivamente algo a casa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, pues bienvenida. ¿Y qué le parece si entramos en materia hablando de pues este tema, que nos explique, por favor, por qué la combinación de diabetes y de obesidad son realmente un riesgo para la salud? Muchas gracias por la pregunta. Creo que definitivamente cuando vemos a las entidades, a las enfermedades por separado, implican un problema, un riesgo a la salud. Por un lado tenemos obesidad, que incrementa diferentes factores que me aumentan el riesgo de tener enfermedades al corazón. Tengo también una sobrecarga a mis extremidades, entonces puedo tener enfermedades que van desgastando mis articulaciones. Esto va generando dolor a lo crónico. Tengo también otras enfermedades que se asocian a la obesidad, como pueden ser la apnea del sueño, que puede tener también problemas graves a la salud y de la misma manera incrementar el riesgo para las enfermedades del corazón. Y por otro lado, también empezamos a hablar de la asociación que puede tener con diabetes, va a provocar que sea más difícil elegir los tratamientos para la diabetes, pero también más difícil lograr el control. Y por el otro lado, diabetes, si hablamos de ella por separado, sabemos que la diabetes es una enfermedad que si no logro que esté en metas, no logro alcanzar los objetivos de control, a la larga también me puede traer complicaciones que escuchamos habitualmente como son problemas o complicaciones en los ojos, en los riñones, amputaciones, infartos. Cuando hablamos de estas dos condiciones que pueden tener ciertas características similares, en realidad los problemas se van incrementando. Si hablo de diabetes que tiene un riesgo cardiovascular y sumo el riesgo que me da, por ejemplo, la obesidad, esto va haciendo un problema cada vez más grande. Doctora, y en este sentido, donde tú nos explicas, pues, cuáles son los riesgos de presentar diabetes, los riesgos de presentar obesidad o combinadas, en tu experiencia clínica, ¿cuáles son los objetivos que los médicos, contando con tu amplia experiencia en el tema, cuáles son los metas, los objetivos que ustedes como médicos se trazan para atender a un paciente que tiene estas condiciones? Pues creo que tocas un punto muy interesante, Gisela, porque no siempre la meta que ponemos como médicos es la misma meta que los pacientes ponen. Creo que en ocasiones, por ejemplo, cuando hablamos de obesidad, si lo vemos como pacientes, decimos, yo quiero perder 50 kilos, porque me quiero ver como vi una revista. Pero no implica siempre esto un beneficio a la salud, o puedo tener beneficios a mi salud con valores más bajos o con reducciones más considerables. Entonces, es por ello que no siempre van de la mano y, por ejemplo, para nosotros como médicos, si yo tengo un objetivo de reducir por lo menos un 5% el peso que hoy tiene un paciente, con eso ya voy a ver beneficios a su salud. 5%, 10%, 15%. Pero si ustedes lo ven de esta manera, estas metas de 5, 10, 15% a mediano o a largo plazo pueden ser metas mucho más fáciles de alcanzar, mucho más realistas. Entonces, lo primero es eso. Para nosotros el primer objetivo sería que mi paciente reduzca el 5% de su peso que tiene hoy y con eso ya logré darle un beneficio. Claro que esto es un continuo para seguir dándole estos beneficios. Y en cuanto a diabetes,
Ponemos metas que, aunque pudiera sonar un poco trillado, las metas son individualizadas, porque cada paciente puede tener condiciones diferentes, depende de la edad, depende de las enfermedades que puedo tener asociadas, depende de la posibilidad que tengo también para estar monitoreando y checando mi enfermedad. Entonces, los objetivos pueden ser variables. En general, nosotros establecemos la meta de menos de 7 de hemoglobina glucosilada, que es esta prueba que habitualmente suelen hacerle a los pacientes o solemos pedirles de 1 o 2 veces al año para ver cómo está el control de su enfermedad. Entonces, en promedio 7, pero dependerá de cada paciente. No sé si fui clara en la respuesta. Sí, claro que sí, doctora. ¿Y puede ser útil un tratamiento para ambas condiciones, para obesidad y diabetes? Si hablamos de tratamiento, definitivamente. El cambio en el estilo de vida, la actividad física y la alimentación, creo que son el pilar del tratamiento para ambas enfermedades y para algunas otras que pudiéramos también mencionar. Pero esto lo hablamos no como un tratamiento farmacológico. El cambio en el estilo de vida para ambas patologías nos va a ayudar a mejorar el control de ambas y a lograr mejores objetivos. Y por otra parte, si hablamos de los tratamientos farmacológicos, en la actualidad justamente al ver que tenemos estas dos condiciones preexistentes, tenemos que tomar mucho en cuenta justamente el sobrepeso o la obesidad para elegir un tratamiento. Tengo que elegir tratamientos que puedan tener un menor riesgo de ganancia de peso en un paciente que requiere, que tiene esta enfermedad, que vive con obesidad y que necesita un tratamiento. Y sin embargo, hay medicamentos para la diabetes que hoy en día sí tienen este efecto positivo. Tienen un efecto no solo en que el paciente no gane peso, sino que el paciente puede llegar a tener pérdida de peso y adicional tener un impacto positivo en mejorar el control de su enfermedad. Este tipo de medicamentos generalmente son los agonistas del receptor de GLP-1. Estos medicamentos, que son inyectables, tienen este efecto positivo porque también tienen otros efectos provocando que reduzca el apetito, por ejemplo, en el paciente, entre otros efectos. Otros medicamentos que, por ejemplo, también se ha observado que pueden tener beneficios en peso específicamente son los inhibidores de SGLT2, que son medicamentos que actúan al nivel del riñón, pero tienen beneficios controlando la glucosa, pero también se ha visto que tienen un efecto adicional en reducción de peso. Entonces, estas dos familias en especial son las que pueden tener estos dos componentes. Gisela, por favor. Gracias, Maru. Doctora, y para entender, tú hablas de agonistas de GLP-1. ¿Podrías explicar un poco cómo es el mecanismo de este medicamento que funciona en el intestino y todos los órganos que toca y hacer lo mismo con los SGLT2 para que nos quede súper claro la familia de medicamentos a los que te estás refiriendo? Claro. Sí, claro, muchas gracias. Sí, los agonistas del receptor de GLP-1 en realidad son medicamentos que lo que hacen es simular a una hormona, a una sustancia que mi cuerpo produce de forma natural, que es el GLP-1. Este GLP-1 se produce en el intestino. Cuando nosotros consumimos alimentos, como una respuesta natural, mi cuerpo va a producir estas sustancias que van a ayudar a mi páncreas a que libere más insulina y le van a ayudar también a empezar a mandar señales al cerebro de que yo ya consumí alimento para que empiece a llegar la saciedad a mi cerebro. Esta sustancia o esta hormona que mi cuerpo produce de forma natural, se le ha encontrado que puede tener o que tiene diferentes funciones de forma natural. Como les mencionaba, la primera de ellas es ir y producir insulina. Entonces, esto va a hacer que mis niveles de glucosa empiecen a bajar. Aparte, hace que otra sustancia, otra hormona que se produce también en mi páncreas, que es el glucagón, que normalmente hace que suba la glucosa cuando yo no tengo alimento, la detiene. Le da como esta señal de, ya llegó el alimento, no es necesario que tú te sigas liberando. Manda señales, como les decía, al cerebro. Se le han encontrado otras funciones donde, por ejemplo, reduce también algunas sustancias que inflaman mi cuerpo, reduce las células donde se acumula la grasa, principalmente en mi abdomen, y se le han encontrado también que puede tener ciertos beneficios
en los vasos, en mis arterias, puede tener un beneficio dejándolas más permeables o provocando que se cierren menos y que esto pueda tener un problema también a mi corazón. ¿Qué son entonces los agonistas del receptor de GLP-1? Es un medicamento con el que yo simulo exactamente esta sustancia que mi cuerpo produce. Y es una sustancia que actualmente la única vía de administración es inyectable, es subcutánea, como lo hacemos con la insulina. Pero cuando llega al cuerpo, va a tener justamente estos mismos efectos que tiene en mi cuerpo la sustancia que yo produzco, el GLP-1 que yo produzco. Sí. Por otro lado, la familia de inhibidores de SGLT2 es un medicamento que actúa en el riñón. Lo que hace este medicamento es, yo tengo normalmente, o todas las personas tenemos normalmente un umbral, un nivel de glucosa que considera normal mi cuerpo. Cuando este nivel es más alto, normalmente mi riñón permite que empiece a salir glucosa para que entonces empiecen a disminuir los niveles en la sangre. Estos medicamentos lo que hacen es que disminuyen este umbral para que empecemos a eliminar glucosa más rápido y que con ello entonces empiece a bajar la glucosa de la sangre. No sé si fui clara, Gisela, o quisieras que... Bueno, sí, doctora, nosotros siempre Sí. tenemos un glosario al final de nuestro programa, pero sí, a mí no me quedaron claros estas, pues para personas especialistas sí, pero si nos quiere explicar GLP-1, SGLT2, no, ahora sí que no entendemos, puede ser como un poquito más sencilla la explicación, por favor, doctor. Claro, los agonistas del receptor, el GLP-1 es una sustancia que produce mi intestino y que va a ir a actuar al corazón, al riñón, al cerebro, al páncreas principalmente, y lo que va a lograr es principalmente que baje mi glucosa. 2, me va a dar saciedad. Y 3, puede tener otros efectos benéficos para el cuerpo, como son reducir inflamación, disminuir la grasa. El agonista del receptor de GLP-1 es un medicamento que es igualito al GLP-1 que mi cuerpo produce. El GLP-1 es un polipéptido similar a glucosa, se llama, eso es lo que quiere decir. Pero lo que yo hago con un agonista es nada más simular lo que mi cuerpo debió de haber producido. En el caso de los inhibidores de SGLT2, son inhibidores de los canales cotransportadores de sodio y potasio. Por eso son sus siglas, inhibidores SGLT2. Y estos transportadores o estos receptores están a nivel del riñón. Entonces, este medicamento lo que hace es actuar directamente sobre este receptor en el riñón e inhibir lo que él hace. Normalmente este receptor lo que permite es que la glucosa que llega por la orina se vuelva a absorber a la sangre y regrese a nuestro cuerpo. Estos inhibidores van, tapan este receptor y entonces ya no va a regresar la glucosa que está en la orina, ya no va a regresar. Se va a eliminar entonces por la orina y lo que vamos a ver es que estoy tirando glucosa por la orina con estos medicamentos y de esa forma baja mi glucosa en la sangre. No sé si fui más clara, Maru. Sin duda todos estos tratamientos, doctora, son innovadores, son realmente, digamos que lo que está ahorita en la situación, en la actitud, ya de los adelantos en los tratamientos para la obesidad y la diabetes. Pero, por ejemplo, no me queda muy claro el funcionamiento. ¿Qué es un agonista? ¿Cómo podríamos explicar? No tiene nada que ver con antagonista, no, es agonista. ¿Qué quiere decir eso, doctora? El agonista hace lo contrario. El antagonista lo que hace es llega y detiene lo que algo está haciendo, lo inhibe. Y el agonista lo potencializa. ¿Sí? O sea, lo que yo hago con un agonista del receptor es porque donde va a llegar a actuar es exactamente en los receptores del GLP-1 que mi cuerpo produce. Entonces, intensifica o llega y actúa directamente sobre el mismo receptor.
Entonces, el antagonista lo que hace es llega y bloquea ese receptor para que ya no actúe la sustancia. En este caso, el agonista lo que hace es llega a ese mismo receptor, pero para permitir que todas las acciones del GLP-1 ocurran. Entonces, son las diferencias. El agonista hace que actúe o hace que funcione de la misma manera y el antagonista hace que se detenga, que pare totalmente esas funciones. Bien. Yael, la población mexicana, estamos viendo, y por eso también es preocupante, un grado enorme de personas obesas. Y no sabemos si muchas de esas personas obesas seguramente ya tienen diabetes, porque obesidad versus diabetes o es una liga casi segura. Y no decimos sobrepeso, realmente una obesidad preocupante. Todos estos tratamientos tan innovadores van a poder funcionar con esta problemática tan seria que tenemos de obesidad y de diabetes, doctora. Definitivamente tenemos una problemática de salud muy importante, como tú lo comentas. Actualmente, por ejemplo, se calcula casi el 35% de la población adulta con obesidad, como lo mencionas, no con sobrepeso, con obesidad. Y definitivamente es un problema de salud porque muchos de ellos desarrollarán diabetes o lo peor es que pudieran estar asociadas ambas comorbilidades, diabetes y obesidad. Hay medicamentos que son específicamente para obesidad, algunos aprobados en México, pero sin duda creo que el cambio en el estilo de vida, el que tratemos la obesidad también como una enfermedad, que demos tratamiento a largo plazo, pueden ser definitivamente alternativas para mejorar la situación de obesidad que estamos viviendo en el país. Creo que sí. También cada vez más se buscan tratamientos que justamente puedan ser un tratamiento a largo plazo para la población. Entonces, creo que si empezamos a tratar de manera más integral y a largo plazo, tratarla como tal, como una enfermedad, la obesidad, podemos atacarla y podemos también controlarla. Estoy segura que pudiéramos hacerlo. Y cuando hablamos de las dos condiciones, pues bueno, también cada vez más este tipo de medicamentos juegan un papel importante cuando tengo que elegir un tratamiento para el paciente que tiene ambas condiciones. Y ya lo están probando en la población con esta problemática, ya hay resultados positivos. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Yael? Sí, en la actualidad, de hecho, hay medicamentos ya que son medicamentos combinados. Yo les decía, cuando yo tengo que elegir un tratamiento, yo tengo que pensar en si mi paciente tiene obesidad, si tiene otras enfermedades. Pero en el caso del paciente que tiene obesidad, pienso qué medicamento pudiera no aumentarle tanto el riesgo de subir de peso. Pero también, por ejemplo, si un paciente requiere terapia con insulina, porque es el tratamiento que ya requiere por el tiempo o por la evolución de su enfermedad, eso generalmente como médicos nos hace detenernos un poco, nos hace pensar que si le inicio insulina, sé que este paciente puede subir de peso. Entonces ahí entramos en un dilema. En la actualidad tenemos medicamentos que combinan ambas terapias. Combinan la insulina por un lado con la eficacia que tiene la insulina y suma en el mismo dispositivo, en el mismo tratamiento, estos medicamentos de los que yo les hablaba de agonistas del receptor de GLP-1. Tenemos los dos medicamentos y con esto, ¿qué hago? Como les decía, tengo la eficacia y la potencia de una insulina sin el riesgo de que el paciente vaya a incrementar de peso porque tengo el efecto adicional de esta otra terapia. Entonces, este tratamiento innovador, dual, que permita al paciente, uno, darle una alternativa a aquel paciente que requiere una intensificación de su tratamiento, pero dos, es una sola aplicación. Con una misma pluma, el paciente se va a aplicar los dos tratamientos y de esta manera también le va a simplificar al paciente el tratamiento. En la actualidad tenemos algunos pacientes ya tratados en México. Hay pacientes que estuvieron en los estudios clínicos, en toda esta parte de investigación, que fueron expuestos a esta combinación con buenos resultados. Y en la actualidad
tenemos algunos pacientes, algunos médicos han tenido también la oportunidad de iniciar pacientes con esta terapia. Y hoy en México tenemos ya un número importante de pacientes, estamos hablando en total entre la investigación y los pacientes actuales, cerca de 500 pacientes que han sido tratados con esta terapia combinada de insulina de Gludec más liraglutida. Esas son las moléculas de esta combinación. Vamos a hacer una pequeña pausa en esta plática, en esta conversación, doctora, para invitar a nuestros amigos que nos están escuchando y bueno, decirles que este programa es grabado y pueden estar en contacto con nosotros siempre en nuestra página en Facebook con el nombre del programa Diabetes y Yo. Ahí contestaremos las dudas y lo que tengan que preguntar en la entrevista del programa que escucharon. Estamos también tratando otros temas en Facebook. Y vamos a los consejos de salud, que son un elemento vital, muy importante en nuestro programa. Vamos con Mónica Hurtado y regresamos en esta plática. Consejos de salud para una mejor calidad de vida. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Mónica Hurtado, la nutrióloga de Quiero Saber Salud. Y hoy agradezco a este día por poder estar con ustedes, que me estén escuchando. Y bueno, pues quiero desearles las mejores fiestas. Recordemos que hay que llevar y hay que continuar con las recomendaciones sanitarias. Hay que tratar de quedarnos en casa. Si salimos, hay que lavarnos las manos constantemente, hay que usar el cubrebocas. Hay que también, es importante, tocar el cubreboca solamente de los cordones que van en las orejas. No lo toquen de la parte frontal, porque si en caso de que se estuviera contaminado ese cubrebocas, pues al tocarlo ya también nos contagiaremos nosotros. Desde la parte de nutrición, quiero recordarles que es importante que mantengamos un balance equilibrado, que tengamos un balance neutro, en el cual, bueno, pues evidentemente hay que tratar de consumir de todos los alimentos en porciones moderadas. Hoy más que nunca se los digo. ¿Por qué? Pues porque sabemos que si tenemos alguna condición, por ejemplo diabetes, hipertensión o alguna otra, es regular que en estas fiestas decembrinas, donde pues hay un incremento en el consumo de alimentos ricos, pero por supuesto que también son ricos en azúcar, ricos en sodio o ricos en grasa, pues estos pueden incrementar nuestros valores, ya sea de glucosa, triglicéridos o colesterol, si los venimos consumiendo también durante todo el año. Entonces es importante ponernos en balance justamente para no excedernos en el consumo de estos alimentos. Recordar también que, bueno, pues es un momento de agradecimiento. Creo que este año 2020 fue complicado, fue un año difícil, fue un año de muchísimos aprendizajes y justamente lo que aprendimos es a cuidarnos, aprendimos a moderarnos, aprendimos a estar en casa, a resguardarnos y bueno, pues también cuidando nuestro bienestar. Y recordemos que el bienestar no solamente es la salud física, sino también tiene que ver con la salud mental y emocional. Por eso también la invitación es a que hagamos un momento de reflexión, si ustedes quieren hacerlo todos los días o a lo mejor cada tercer día o una vez a la semana. Hay que mantenernos en reflexión, hay que buscar aquellas acciones pues que nos han dejado aprendizajes, acciones que han sido buenas en nuestra vida, algunas acciones que seguramente no es que hayan sido intencionales, pero que a lo mejor no hemos hecho de la mejor manera. Es buen momento también para reflexionar sobre mi cuidado de la salud. ¿Cómo llevé mi salud este 2020? Y evidentemente, si no tenía hábitos saludables, ¿qué aprendí? ¿Qué aprendimos con este programa Diabetes y Yo? Escuchando a todos los especialistas que estuvieron compartiendo con nosotros su conocimiento. Si todavía no logré aprender nada, bueno, ¿qué propósitos me voy a hacer para el 2021? Y saber que lo más importante hoy en día es tener salud, es cuidar nuestra salud. Y muchas veces depende de nuestras acciones y nuestras decisiones. Yo los invito a que continuemos
manteniéndonos a salvo, manteniéndonos en resguardo. Y también los invito a que continúen escuchando Diabetes y Yo, estos consejos de salud que seguramente nos servirán de algo. Yo los dejo, mi nombre es Mónica Hurtado, la nutrióloga de Quiero Saber Salud, y los sigo escuchando. Amigos, hoy estamos platicando con la doctora Yael Contreras y platicamos con ella respecto a la combinación de diabetes y de obesidad y estos tratamientos novedosos que hay ya hoy en día. Me gustaría preguntarte, Yael, te hablo de tú. Adelante. Yael, esta combinación de tratamiento, es que hablaste de la pluma, o sea, ¿se toman, se inyectan? ¿Cómo es la aplicación de ambos? Uh-huh. Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Sí, en los tratamientos para diabetes hay pastillas, hay inyecciones. En este caso, los dos medicamentos de los que he hablado, tanto la insulina como el GLP-1 o Degludec, tanto liraglutida, son inyectables. Ambos están en una pluma precargada, que eso es para facilitar. Justamente no tenemos que tomar en una inyección la cantidad de medicamento que me toca, ya está precargado, entonces yo solo selecciono la cantidad o las unidades de insulina que me tocan, y en esta misma pluma ya están los dos medicamentos. Entonces ya no son dos plumas o dos inyecciones, en una misma pluma precargada están los dos medicamentos y es de aplicación inyectable una vez al día y subcutánea. Yael, y ya comentaste, ya dijiste al inicio que se está probando ya, que ya se está probando con la población mexicana, pero ¿por qué, bueno, en otros países se hace también ese estudio previo? ¿Por qué es importante hacer un estudio previo antes del tratamiento? ¿Por qué? ¿Qué puede ocurrir? Claro. ¿Qué es lo que quieren prevenir? Y precisamente la población mexicana. Sí, actualmente estos pacientes de los que yo te comentaba son los pacientes que estuvieron en los estudios y pacientes que hoy ya están tratados con este medicamento. Pero definitivamente los estudios, los ensayos clínicos, son una parte muy importante de todo medicamento, porque es el momento, uno, probamos el medicamento funciona, pero también necesitamos que el medicamento demuestre su efectividad y su seguridad, que es otro punto súper importante de estos estudios, en los pacientes a los que va a ir dirigidos. Entonces, si yo tengo un medicamento que es para diabetes, yo necesito probar que es efectivo y seguro en estos pacientes que tienen diabetes con estas características. Y habitualmente se toman diferentes países, suelen invitarse a diferentes centros, diferentes investigadores, diferentes países. Pero desde hace tiempo México juega un papel muy importante justamente en estos ensayos clínicos. Y lo primero es porque tenemos un equipo de investigación que es un equipo de investigación muy profesional, que ha dado muy buenos resultados, pero el otro punto es definitivamente por la problemática de salud que tenemos. México, como ustedes saben, somos uno de los principales países con pacientes con diabetes alrededor del mundo. Tenemos un número muy importante de pacientes con obesidad y con diabetes. Y entonces es por eso que también es importante demostrar que estos tratamientos son seguros y eficaces en nuestra población, que será la población a la que irá dirigida. Entonces, juega un papel muy importante también por el número de personas que hoy tenemos y que viven con diabetes en México. Sí, doctora, y ¿nos puedes explicar un poquito, pues cuál sería como el desafío, ¿no? Porque aquí en México está muy unido esto de la obesidad con la diabetes. Hablemos de esto. ¿Por qué en la diabetes tipo 2 la obesidad pues juega un papel importantísimo y hay todo un desafío para un manejo adecuado de la diabetes? Porque pues puede haber el tratamiento más innovador, pero no es nada más el medicamento, y lo hemos dicho a lo largo de nuestros programas, no es solamente como si fuera un milagro, el medicamento milagroso que me va a tener mis controles bien y que voy a estar bien, si yo no lo acompaño de una buena nutrición equilibrada,
de hacer ejercicio, todo esto, porque puede ser el tratamiento más innovador que existe en el mundo, pero ¿qué pasa con el paciente? No son milagrosos. Totalmente de acuerdo, Maru. No hay medicamento milagro. Todo tratamiento, los medicamentos están probados y me dan cierto beneficio, cierto efecto, pero necesitan ser acompañados del compromiso de cada paciente. Uno es, creo que el compromiso principal es el tomarlo o el aplicarlo, porque no siempre el que lo tenga indicado quiere decir que me lo aplico o que lo sigo la indicación. Y por otra parte, definitivamente, el estilo de vida, como lo mencionaba al inicio, es pilar para el tratamiento de ambas enfermedades, de la obesidad y de diabetes. La alimentación, el hacer ejercicio, definitivamente todos estos hábitos saludables van a ser benéficos para los pacientes. Y es un reto definitivamente porque creo que aquí estaríamos también en un dilema o a veces nos preguntamos qué es primero, ¿no? El huevo, la gallina, en este caso la obesidad o la diabetes. En realidad hay una alta asociación en obesidad y diabetes, como tú lo decías también hace un momento, frecuentemente o es muy frecuente que una persona que tiene obesidad puede tener alteraciones de la glucosa. Si no cambia el estilo de vida de forma oportuna, muy frecuentemente va a desarrollar diabetes. Y adicional a que estas dos condiciones se presentan una acompañada de la otra, justamente como lo he comentado, al elegir el tratamiento también implica un reto. Implica un reto porque sé que tengo que elegir tratamientos que no tengan un impacto en el peso, pero por otro lado también la obesidad puede tener otras repercusiones. Una de ellas, por ejemplo, puede incrementarme también más el riesgo de que mi presión suba, de que mis grasas, mis lípidos en el cuerpo, en mi sangre, estén más altos. Y por otro lado, la obesidad va a hacer que se produzcan también otras sustancias que inflaman mi cuerpo. No es que inflamen un lugar, están inflamando mis arterias. Y por último, esto mismo me provoca resistencia a la insulina, que la resistencia a la insulina es justamente esta problemática o esta dificultad para que mi insulina llegue y actúe donde lo tiene que hacer, llegue y actúe de forma normal. Una persona que vive con obesidad va a tener también una mayor resistencia a la insulina, lo que va a ser más difícil que alcancemos las metas de su glucosa, las metas del control de su diabetes. Y también, por ejemplo, en el caso, si hablamos nuevamente de insulinas, son pacientes que van a requerir una dosis más alta de insulina por la resistencia a la insulina que tienen. Entonces, definitivamente es un reto las dos condiciones. Y en este reto, si estamos dispuestos a llegar a una meta, que es un compromiso que siempre tenemos que hacer, sí. ¿Cómo podemos combinar este cambio en el estilo de vida con esta nueva biotecnología o estos nuevos tratamientos que ya se están aplicando? ¿Cuál sería pues esta combinación perfecta que nos llevaría a estar bien, doctora? Gracias. Sí, definitivamente creo que la combinación tiene que ser, como lo mencioné, el medicamento y también el cambio en el estilo de vida, algo que sí va a ser más sencillo con este tipo de terapias que tienen como efectos adicionales, por ejemplo, la reducción de peso o la no ganancia de peso. Y adicional, por ejemplo, darle más saciedad a los pacientes, que los pacientes se sientan llenos más rápido, me pueden ayudar más fácil a que yo me apegue a un tratamiento dietético, nutricional, porque el paciente va a tener menos apetito, lo que le va a permitir seguir probablemente más sencillo la dieta que le sea indicada y por otro lado tampoco le va a incrementar complejidad, como lo he comentado, porque es una sola aplicación. Entonces, es una posibilidad o es una terapia que puede combinarse para lograr justamente esta combinación del cambio en el estilo de vida más el tratamiento. Pero sin lugar a duda, Maru, como lo comentabas, el compromiso que tiene que haber para poder lograrlo. Doctora Yael Contreras, vamos a hacer una pequeña pausa para invitar
a nuestros amigos escuchar un glosario que siempre incluimos para explicar precisamente estos términos que luego no entendemos. Aquí va la explicación en nuestro glosario. Glosario, para conocer los términos médicos. Tratamiento farmacológico. La serie de medicamentos orales o inyectables disponibles para una enfermedad. Patología. Enfermedad física o mental que padece una persona. Hormonas. Mensajeros químicos del cuerpo que controlan numerosas funciones y circulan a través de la sangre hacia los órganos y los tejidos. Algunas de las hormonas más importantes son la insulina, las hormonas tiroideas, el cortisol y la hormona del crecimiento, entre otras. Hipoglucemia, niveles bajos de glucosa en la sangre, usualmente menos de 70 miligramos sobre decilitro. Agonistas del receptor de GLP-1. Estos medicamentos imitan la acción de una hormona llamada péptido, similar al glucagón tipo 1. GLP-1, cuando los niveles de glucosa en la sangre empiezan a subir después de comer. Estos fármacos estimulan al cuerpo a segregar más insulina para reducirlos. Inhibidores de CGLT2. Estos medicamentos ayudan al organismo a sacar la glucosa en exceso. También tienen efecto en la pérdida de peso y en el control de la presión arterial. Pluma inyectora. Dispositivo para la aplicación de insulina u otros medicamentos inyectables. Hemoglobina glucosilada. Es un examen de sangre para evaluar el manejo de la diabetes. Mide el nivel promedio de glucosa o azúcar en la sangre durante los últimos 3 meses. Lípidos en sangre. Son las grasas que circulan a través de la corriente sanguínea. Nos referimos al colesterol y los triglicéridos. Resistencia a la insulina. Acción anormal de la insulina que le impide utilizar correctamente la glucosa en sangre. Pues estamos platicando con la doctora Yael Contreras. Y doctora, pues estás hablando de estos tratamientos, pero algo muy importante también que ya mencionó la doctora es que no se van a lograr éxitos si no hay cambio en el estilo de vida. En eso nos quedamos. Nos gustaría escuchar las recomendaciones y bueno, en dónde en el sector salud ya podemos encontrar este tipo de tratamientos, cómo podemos hacer o todavía no. Muchas gracias, Maru. Te comento que no, el día de hoy todavía no está disponible de forma abierta, lo tendremos disponible en este primer trimestre de este año, del año 2021. Ya estará disponible para que el médico pueda, junto a su paciente, decidir si es la mejor alternativa de tratamiento para él, porque es importante mencionar que los medicamentos deben de ser seleccionados por su médico para que tengan justamente el efecto que él está buscando y por lo tanto logremos los objetivos que cada paciente necesita. Doctora, y hoy que estamos hablando de los tratamientos y que estamos viviendo esta pandemia, escuchamos constantemente que las personas que viven con diabetes o que viven con obesidad, que tienen estas dos comorbilidades, pues tienen un riesgo altísimo, muy alto de complicaciones en el caso de contagiarse del COVID-19. ¿A qué se debe esto para que nos des tu punto de vista? Claro. Sí, definitivamente creo que con esta situación de salud del COVID que estamos viviendo hoy en día, que tenemos ya casi un año con esta situación, todo el mundo está alarmado. Definitivamente vemos las estadísticas y vemos que los pacientes con diabetes, los pacientes con obesidad, hipertensión, son los pacientes que tienen un mayor riesgo de complicarse. Pero algo importante de mencionar es que estas enfermedades están asociadas con mayor riesgo de complicaciones y de muerte, pero importante en aquellos pacientes que no están bien controlados.
Si hablamos de diabetes, en aquel paciente que no está en metas, que está muy descontrolado, es aquel paciente que justamente puede tener complicaciones y tener un mayor riesgo de fallecer si se infecta por este virus, por el coronavirus. Pero no es que en realidad nos incremente el riesgo de contagiarnos, pero de ahí entonces que tenemos un punto muy importante que trabajar y que yo les diría que creo que podemos comprometernos a esto, justamente mejorar sus controles, mejorar el control de su enfermedad, los va a ayudar a que si fuera el caso y tienen una infección por este nuevo virus, no tengan un menor riesgo de tener complicaciones o de morir por esta enfermedad, por esta infección. Estas dos enfermedades, desafortunadamente, y más cuando están descontroladas, como les decía antes, van a provocar que el cuerpo se inflame, el cuerpo esté produciendo sustancias como de defensa. Y cuando viene este virus, yo tengo una infección, mi cuerpo va a responder de forma más exagerada de lo que lo haría. Y esto es en realidad lo que puede provocar este tipo de complicaciones. Entonces, creo que más que otra cosa, esto es para ocuparnos. Saber que si yo estoy descontrolada de mi enfermedad, va a incrementar mi riesgo, creo que puede ser un motivador para que busquemos justamente mejorar nuestro control. Doctora Yael Contreras, ¿cómo podemos acercarnos a ti? ¿Cómo te podemos buscar? ¿Das consulta privada? ¿Nos puedes dar tus datos para acercarnos, para hacer una cita contigo? En realidad, yo no tengo un consultorio fijo, doy consulta generalmente solo por citas, pero en este momento no estoy dando citas, entonces desafortunadamente no podría compartirte datos en este momento. Ni un correo ni nada de eso. Claro, un correo electrónico. Mi correo electrónico personal es Aleida, como mi nombre, 2503 @yahoo.com.mx. Y si ustedes necesitan algo, estoy a sus órdenes. Y no sé, Maru, si me darías oportunidad de hacer un comentario final, un comentario adicional también. Adelante, para la audiencia. Como lo comenté, creo que este tipo de tratamientos como del que yo les platiqué el día de hoy, esta combinación de insulina de Gludec con liraglutida, son opciones para que ustedes puedan alcanzar sus metas de control si ustedes y su médico consideran y evalúan que es el tratamiento adecuado para ustedes. Los va a ayudar a alcanzar las metas de control, más si hoy están con una insulina basal y no alcanzan todavía este objetivo, los va a ayudar a lograr este objetivo con una menor ganancia de peso, sin el riesgo de hipoglucemia que me puede dar agregar o sumar más insulina y adicional con la simplicidad de la que hemos platicado. Pero algo que me gustaría también comentar con todos ustedes es, creo que es un compromiso mutuo y muchas veces los médicos obviamos que ustedes tienen claro el objetivo que estamos buscando. Yo les diría que, por favor, háganos o comprométanos, rétenos un poco más tal vez y pregúntenos. Si ustedes tienen duda en su consulta, de verdad, hagan esa pregunta de doctor, ¿cuál es mi objetivo de hemoglobina glucosilada? ¿Cuánto necesito perder de peso? ¿Cuál es mi presión normal o a cuánto tengo que llegar? Todo esto a ustedes les sirve para saber hacia dónde van, ¿sí? Porque a veces es frustrante decir, mi medicamento no sirve. Y tal vez en realidad es que no sé cuál es la meta que estoy buscando con este medicamento. Y por otro lado, también a nosotros nos obliga a estar más atentos, justamente explicarles y más atentos en buscar un mismo objetivo. Entonces, sí, de verdad, me gustaría dejarlos con esto. Y ya él también preguntarte, ya están, por ejemplo, en la consulta particular ya se aplican, tienen un costo excesivo, me imagino que si son innovadores, pues todo esto es importante saberlo. Y otra cosa, la relación médico-paciente, yo creo que si estamos descontrolados en nuestros controles de nuestros tratamientos, que no los hemos seguido y seguimos con una situación de descontrol, hay que ver ese momento de ver al médico y de preguntarle y poder
decirle nuestro sentir y que todas las dudas que tengamos sean muy claras y que él mismo nos pueda pues explicar. Es importantísima la relación médico-paciente y no esperarnos a ponernos mal, sino acudir regularmente a las citas. No sé qué nos puedes decir. Sí, totalmente de acuerdo. La relación médico-paciente sin duda tiene que ser la más fuerte. Y como tú lo dices, acudir a nuestros controles, porque en realidad no es que vayamos porque estamos mal, sino porque queremos seguir controlados o porque debemos seguir controlados. Creo que eso es algo importante, de ahí la importancia de continuar los controles con sus médicos. Y además la relación médico-paciente que se pueda generar también va a ayudar a que logremos los objetivos, a que logremos las metas, a que ustedes tengan claridad de qué es lo que el médico está buscando, que ustedes puedan acercarse con él para preguntar toda duda que tengan y se sientan con esa confianza de que su médico lo va a hacer. Entonces, definitivamente la relación médico-paciente tiene que ser muy fuerte para el tratamiento de todas estas enfermedades crónicas y por favor síganlo haciendo. Y en el caso de este tratamiento, como lo comenté, hoy está disponible para algunos médicos. Han tenido algunos médicos la oportunidad de tener esta experiencia previa a el lanzamiento oficial del medicamento, pero todavía no todos los médicos tienen acceso a este tratamiento. Lo tendrán entre el mes de febrero y el mes de marzo, estará ya disponible para que todo médico lo pueda prescribir si lo considera necesario. Y en cuanto a costo, este tratamiento de insulina de Gludec con liraglutida, Aideglira, es un tratamiento que, como les mencionaba, tiene dos medicamentos, de Gludec y liraglutida. Si este medicamento lo utilizan ustedes en este mismo dispositivo, tiene un costo más económico que si lo tenemos por separado. Entonces, ese sería el primer punto. Entonces, no es un medicamento que quede tan costoso versus lo que hoy tenemos disponible. Y por otra parte, con este tratamiento, por ejemplo, 7 de 10 pacientes alcanzan la meta de control de su glucosa, no tienen ganancia de peso o pierden peso, no tienen hipoglucemia. Entonces, cuando vemos todo esto, la posibilidad que tengo de alcanzar el objetivo, este medicamento en realidad es costo efectivo. Es un medicamento que puede tener beneficios versus el costo de tratamiento. Y el costo, ese sí podrá decírselo ya a su médico una vez que tengamos el lanzamiento oficial. Pero estarás de acuerdo que más allá del costo, no hay un tratamiento ideal para que podamos estar ya muy bien si no seguimos pues todas las indicaciones de cuidarnos, de estar nivelados, que nuestro control también es importante, todo lo que has mencionado anteriormente, una alimentación adecuada, hacer ejercicio y que tengamos los niveles correctos de nuestra glucosa en la sangre, porque no hay, me imagino, un ideal de tratamiento, así, la panacea. Ideal y para todos, no, todavía no lo tenemos, definitivamente. Entonces, sí, definitivo. Si hoy tengo un tratamiento, hay que optimizar este tratamiento, todo lo que puedo obtener de este medicamento para lograr mis niveles de glucosa en las metas, pero también, o sea, si aparte yo apoyo con todo esto que es el ejercicio y la alimentación, definitivamente mis resultados van a ser mejores. ¿Y qué recomendarías después de la visita al médico a los pacientes? ¿Qué es lo que uno debe de hacer? Bueno, pues lo primero, yo creo que hay que seguir las instrucciones. La otra es, antes de salir del consultorio, de verdad pregunten igual si tienen dudas con su receta o con sus indicaciones. Creo que es importante también compartirlo con las personas que ustedes tengan alrededor, su familia, su red de apoyo, y más cuando es un tratamiento inyectable, es bueno que ellos lo sepan también, estén al tanto. Y el otro punto es, ya hablamos de la alimentación, del ejercicio, pero recuerden que también es muy importante en casa continuar con sus monitoreos de glucosa, continuar con sus monitoreos de presión arterial si es que el médico lo solicita. Todo este control y este monitoreo que ustedes van haciendo entre una visita y otra, uno los va a ayudar
a saber que van por el buen camino, pero la otra es también les va a proporcionar información valiosa a su médico cuando regresan con él, para que él pueda hacer los ajustes adecuados en su siguiente visita si es que lo requiere. Muchas gracias. Agradecemos la presencia de la doctora Yael Contreras Sandoval, médico por la Universidad de Guadalajara, con diplomado y como facilitadora en diabetes por la Universidad del Valle de Atemajac. Gracias por estar con nosotros en este programa. Doctora, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Maru. Muchas gracias a los escuchas. Y a usted que nos acompañó, muchas gracias. Gracias por acompañarnos en esta emisión del programa Diabetes y Yo, propuestas para una mejor calidad de vida. Y nuevamente deseamos que este 2021 pues sea un año diferente, un mejor año en salud, en bienestar para todas y para todos. Muchas gracias por su atención. Participamos en este programa Mario Ledesma, Oscar Guerra, Nacho Casas, Brisa Sánchez, Isela Ayala y su servidora María Eugenia. Gracias. Radio Educación presentó Diabetes y Yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y Yo.